Muy buenos días con todos. Buenos Buenos días, abogado. días, señores. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, muchachos? Buenos días, buenos días. Qué frío que está Guarana. Congelado. Buenos días, buenos días. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué ha habido de novedades? Todos van a viajar, la mayoría. Sí, Sí, la bueno, mayoría ya sí. está un poco lejos como que ir para Guaranda y son 3 días. Claro, ¿y de dónde eres, Cintia? En sí yo soy de Riobamba, pero sí me hace lejos del viaje porque me encuentro en otra ciudad ¿En dónde estás ahorita? por Esmeraldas. Sí, está lejos. Claro, bueno, ahí sí ya tendrán que justificar dependiendo con la persona que está a cargo, ¿no? Pero muy racional su proceder, muchachos. Eso me demuestra mi responsabilidad. Porque hay personas que han sido no todos, pero bueno, hasta el momento solo un caso, que es de una provincia que es junto a Bolívar y han viajado en la mañana, ¿sí? Entonces sí se dan cuenta de que simplemente es una determinación de no cumplir con las actividades correspondientes en relación a, a lo que a ustedes les compete en este sentido, que es asistir a clases, ¿verdad? Si yo puedo viajar tranquilamente en la tarde, ¿por qué me voy a complicar? ¿Verdad? Entonces, ahí sí, eso voy a tomar mucho en consideración porque no me parece correcto. Hay casos también que en ese sentido, bueno, eso ahí le comprendo totalmente a su presidenta que me escribió. Hay ciertos casos que obviamente se consideran, ¿no? Por el mismo hecho de la distancia en la que se encuentra, ¿sí? Si no estoy mal, ella me dice que es de Manabí. Entonces ahí sí está lejos, entonces es comprensible que ella tenga que viajar temprano, ¿verdad? Pero no me van a venir a decir que si viven acá en Montalvo, en Los Ríos, no van a viajar en la mañana porque está muy lejos. O de igual manera, como manifestaban, o sea, personas de Riobamba o de Ambato, que está cerquita aquí a Bolívar, ¿no es cierto? Entonces sí debemos tener y tomar en consideración esos factores, ¿sí? Eh, sí debemos nosotros poner en este lugar prioridades, como les he manifestado siempre, ¿verdad? Por el mismo hecho de que ustedes incluso están en la universidad para estudiar.
Claro que todas las actividades que se llegan a desarrollar en este entorno son importantes, ¿no? Pero por eso mismo les digo, si yo estoy a 2 horas de Guaranda, tranquilamente puedo asistir a clases y viajar de forma posterior. ¿Sí o no? Entonces, para mí, si no es un pretexto que me digan que ya están viajando en la mañana sin razón ni motivo aparente y no asistiendo a clases. Pero como les manifiesto y les reitero, hay casos y hay casos, ¿sí? Entonces, yo en ese sentido soy muy, muy comprensible y creo que muy racional, porque ustedes también han de tener la misma forma de pensar que yo, ¿verdad? Por el mismo hecho de que están cerquita y pueden tranquilamente viajar en la tarde sin ningún tipo de complicación, ¿sí? Y llegar incluso hasta temprano, en ese caso. Pero ahí viene una cuestión de prioridades, ¿sí? Hay una cuestión de responsabilidad. Yo, como les he manifestado en este sentido, siempre resulta esencial. Mucho más en este caso de que nosotros tenemos claro cuál es el propósito de estudiar en una institución de educación superior, ¿sí? Entonces sí resulta elemental que tengamos en cuenta este tipo de particulares para el normal desenvolvimiento y desarrollo de la clase. De igual manera, bueno, por ahí me comentaron que una compañera de ustedes también ha tenido en este caso una calamidad doméstica, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones son totalmente justificables, muchachos, ¿sí? Son comprensibles en todo el sentido de la palabra. Pero como les digo, hay casos y casos, ¿verdad? Que siempre se tienen que considerar. Eh, ¿Cómo les fue en el test? Muy ya les veo con unas caritas de preocupación mejor. Eh, Debemos tener y tomar en consideración algo. Sí, hay personas que están bien, obviamente, como yo les dije, traten de mantenerse, ¿sí? O incluso mejorar aún más. Pero sí habían casos que necesitaban en este sentido obtener buenas calificaciones, ¿sí? Así que tienen que seguir poniendo esmero, tienen que seguir poniendo empeño para luego no tener problemas de manera posterior, ¿sí? Ya ustedes muy bien saben que estamos ahorita ya estamos en la semana 11, ¿verdad? Entonces Once, imagínense, abogado. ya estamos súper avanzados. Nosotros ya a estas alturas estamos que en el 60%, 65% de todo el ciclo, ¿verdad? Más o menos. Entonces, irán tomando en consideración eso. ¿Por qué? Yo les recomiendo, porque sí, siempre se dan casos, ¿sí? Que ya como pudieron percatarse ustedes, había personas que en la semana 7 8 recién se ponían interés, ¿sí? Ahora es lo mismo y me supongo que sí se han de dar casos también, porque es algo, yo supongo que sí se han de dar casos de forma general, es algo que sucede siempre, ¿sí? Porque en un curso siempre van a haber personas que estudien y siempre van a haber personas que no estudien, ¿verdad? Y aquí viene la cuestión de que muchas veces, ya cuando están prácticamente mal o que están perdidos, recién quieren poner interés, ¿sí? Y ahí vienen las típicas manifestaciones de que mándenme un trabajo, ¿sí o no? Es que tenía que sacar buena nota, pero ustedes tienen la apertura para llegar a desarrollar estas actividades para obtener calificaciones. ¿Verdad o no? ¿Sí? Entonces sí son factores que deben ir tomando en consideración. ¿Por qué? Porque yo como les manifiesto, y aquí eso es lo que ha de suceder en la semana 15, en la semana 16.
Algunos alumnos, que espero que no sean el caso de este curso en particular, ya aparezcan con patadas de ahogado, ¿sí? Que después de haber tenido 8 semanas para obtener calificaciones, ya cuando se acabe el ciclo, recién aparecen los sustos, aparece la responsabilidad, ¿no es cierto? Empiezan a dar prioridad a los temas que realmente nos interesan y nos acogen en este caso. Entonces, así que es un consejo sano que les doy para que ustedes tomen las medidas necesarias a tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como un médico, ¿no? En este caso. Si un paciente está grave, y llegó en un estado en el cual se podía llegar a tratar, ¿sí? No va a querer, pues, buscar soluciones ya cuando falleció este paciente, ¿sí o no? Y ese es un ejemplo muy práctico. Ustedes siempre deben empezar, como les dije en la semana número 9, que iniciamos el segundo parcial, siempre tienen que poner de parte, siempre tienen que estar pendientes, siempre tienen que estar activos, tienen que poner las prioridades del caso en todas las actividades de su vida, ¿sí? En este sentido, nosotros tenemos actividades académicas que cumplir durante todo este proyecto que corresponde en este sentido al parcial, ¿no es cierto? Pero ahí sí vienen las cuestiones de prioridad. Muchas veces por el mismo tema de la edad, ¿sí? Pero como les digo, hay casos y casos. Hay personas que, indiferentemente de la edad que tienen, son súper responsables. ¿Sí o no? Indiferentemente de la edad. Pero en cambio, muchachos, hay personas que en este sentido eh, por cuestiones tal vez de madurez, por cuestiones tal vez de falta de responsabilidad o por cuestiones de falta de prioridad, ¿sí? Anteponen cosas que no son tan importantes sobre otras. ¿Sí o no? Si yo tengo que dar una prueba, no voy a preferir irme de farra, a desmandarme o cualquier cuestión por el estilo, en lugar de estudiar. ¿Sí o no? Si yo tengo que hacer una tarea, no voy a esperar a que falten 10 minutos para que se cierre la plataforma para ponerme a desarrollar la tarea. Y no me van a mentir ustedes, porque ese tipo de casos se da. Y de hecho es algo que sucede mucho más seguido de lo que imaginamos. Bien saben ustedes que en este caso y en este sentido, ustedes tienen en cuenta este tipo de particulares. ¿Sí? Resultando elemental que, que siempre nosotros actuemos con madurez. ¿Sí? Necesariamente, y esto es algo que pasa, necesariamente para nosotros ser maduros no necesitamos envejecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo hecho de que, del ejemplo que les planteaba, o sea, hay casos y casos. Hay personas que desde muy pequeños son súper responsables, pero también tenemos el contrapunto, ¿no? De que desde muy pequeños eh, dan prioridad a otro tipo de actividades, a otro tipo de situaciones, a otro tipo de circunstancias que no son elementales en la vida de una persona, ¿sí? Y que en este sentido, de forma posterior, resultan bastante perjudiciales, ¿sí? Por ello mismo, nosotros debemos tomar en consideración estos factores que nos acogen y que forman parte del desenvolvimiento de la vida de un estudiante, ahora mucho más. Ustedes, yo como les dije, estudiantes universitarios, ¿sí? Por el mismo hecho de que ya tienen que ir tomando responsabilidad de forma directa. Tal vez en el colegio siempre está papito, mamita, impulsándonos, ¿no es cierto?
Nos están presionando, nos están obligando muchas veces a que hagamos lo que debemos o a que cumplamos con las responsabilidades o las obligaciones que nos corresponden a nosotros mismos. Y por ello mismo, por esta razón, siempre debemos nosotros ir creciendo y aprendiendo de los errores. Ya les he manifestado esto, ¿no? Si yo cometí un error ayer, no voy a cometer el mismo error mañana. Eso forma parte del aprendizaje, y no solo académico, sino en todas las facetas de la vida. Como siempre les he venido reiterando de forma constante, ¿sí? Ya incluso ya parezco su papá, creo, de tanto que les aconsejo en este sentido. Ustedes siempre deben procurar ser mejores. No compitan con nadie más que con ustedes. La vida a veces nos da lecciones, nos presenta obstáculos, ¿sí? O incluso por elección o decisión personal, nosotros incurrimos en este tipo de falencias, ¿sí? Pero está en manos de cada uno de nosotros poder tomar, en este sentido, las riendas que nos van a permitir mejorar, nos van a permitir crecer, nos van a permitir seguir aprendiendo de estos puntos tan elementales que forman parte, ¿sí? Por ello mismo, siempre tomen esta recomendación. Ustedes actúen de forma correcta, hagan las cosas de forma responsable, en todo, en absolutamente todo. Y ya van a ver que tendrán resultados positivos de manera posterior. Que al menos de eso creo que es lo que buscan todos, ¿verdad? Ya al menos, si ya cometí un error, yo ya sé que no debo volver a hacer lo mismo, ¿sí? Así que siempre debemos tomar en consideración estos factores. Muy bien, perfecto. Vamos a registrar la asistencia en este caso. Hoy es 25 de junio. No puedo creer cómo vuela el tiempo, muchachos. Ya se nos acaba junio. 5 de junio de 2024. Perfecto. Jocelyn Aguilar. Omar Alarcón. Buenos días, dicen presente. Hola. Carol Aldaz. Presente, buenos días. Hola. Alanis Alvarado. Sharid Angulo. Presente, buenos días. Juan Apunte. Presente, buenos días. Hola. Carlos Armijo. Presente, buenos días. Hola. Samantha Veros. Presente, buenos días. Hola. Bueno, el señor Banchón, obviamente es comprensible, está justificado que esté viajando. Jennifer Barragán. Presente, buenos días. Hola. Alison Vallas. Presente, buenos días. Hola. Vanessa Carvajal. Presente, buenos días. Hola. Heidi Carvajal. Buen día, presente. Hola. Alison Cedeño. Obviamente también es totalmente comprensible. John Coveña. Buen día, abogado, presente. Hola. Alison Guayanay. Alison Guayanay. ¿Me escucha? Ahí sí. Justin Ledesma. Presente, buenos días. Hola. Alfonsina. Buenos Monroe. días, ¿me escucha? Perdón, Buenos presente. días, presente. Sí, ya te escucho ya. Alfonsina Gracias. Corejón. Buenos días, presente. Hola. Tupac Muyulema. Buenos días, abogado presente. Hola. Nayeli Punina. Buenos días, presente. Hola. Giovanna Puruncaja. Giovanna Puruncaja. Shirley Quille. Buenos días, presente. Hola. Cintia Quiroz. Buenos días, abogado presente. Hola. María Rodríguez.
Buenos días, abogado presente. Hola. Naidelin Ronquillo. Buenos días, abogado presente. Hola. Carol Silva. Bueno, Carol Silva ya me justificaron la razón por la que no está presente. Juliana Silva, que es retirada, ¿verdad? Helen Tarira. Buenos días, presente. Hola. Lisbeth Tenelema. Buenos días, presente. Hola. Daniela Tuglema. Buenos días, presente. Hola. Nayeli Valencia. Buenos días, presente. Hola. Y bueno, Buenos días. Valero también si era comprensible la justificativa. A ver, ahora están con falta. Jocelyn Aguilar. Buenos días, presente, abogado. No le puede escuchar hace ratito. Está con falta Alanis Alvarado. ¿Qué pasó con Alanis? Me sorprende. Joana Ella creo que Puncaja. dijo que tenía medio lento el internet, que solo andaba con datos y por eso casi no se podía conectar. Joana Puruncaja. Y bueno, Juliana sí lo que requiere. Está solo con falta Alanis Alvarado y Joana Puruncaja. Muy bien, déjenme verificar. Hoy es 25 de junio, el 2024. Muy bien. Y tenemos el listado, muchachos. Perfecto. Muy bien, en este sentido, ya como pudieron observar, tenemos todos los registros debidamente guardados para que no exista ningún tipo de problema con la posterior. ¿Qué más? ¿Ya están listos para mañana? ¿Sí escogieron madrina? Sí, Ya. ¿Quién es la madrina? Yo, Carita. Bueno. Y mañana, yo no sé, es cierto que ya se me borró el... Tengo que picar un partido, pero no, de ustedes nada. Un partido me toca picar mañana. Ya saben, a ustedes creo que juegan con otro paralelo, ¿no? sí. Creo Sí. que las mujeres juegan en el Coliseo de Chimo. Créanme que el otro lugar, bueno, ahí me toca pitar a mí, creo que es de 2 a 3 de la tarde. Ni yo conozco, pero bueno, mañana ya tocará ver cómo nos organizamos. ¿Quiénes no van a venir? ¿Quiénes no van a venir? ¿Qué pasó, Alison? Tengo trabajo. No, se me imposibilita ir. Ya. De ahí creo que todos los demás sí, ¿no? ¿O no van a venir bastantes? Nadie Creo más. que unos Creo 5, que ¿no? estaba 28 de los que somos, algo así. Ajá. Creo que 2 porque no iban a venir, porque de ahí sí la mayoría. Bueno, bien está. Entonces, supongo que mañana les de ver por ahí el evento. Nos hemos de encontrar para conversar aunque sea un ratito. Eh, Creo que a los hombres les toca jugar en donde Tito y yo mañana. Y Sí, en el- Iyampama, ni sé cómo estaba el lugar. exactamente. Alguien es de aquí, alguien es de Chimbo de San Miguel. Estoy llamando. Nosotros aquí, Sí Yo conoce. soy de Gorán. No, no conozco. No sé si se han conozco. ido a Santiago. Por ahí hay una sintética recién por la vía que es a Santiago. Justo hay una iglesia. Ahí hay una sintética. Frente a un gimnasio. No es lejos. Ya. No, no está lejos, porque yo no conozco, le comento. Ni yo No, conozco, no es lejos. Tampoco desconozco. porque de ahí sí, el jueves, en cambio, si no estoy mal, me toca pitar en cambio el Coliseo de Chimbo. Ahí sí, chimbo, chimbo. Mañana vamos a descubrir en este caso dónde es la cancha. Pero ya irán preparándose, irán calentando. Sí van, hombres y mujeres van a jugar. Sí.
Bueno, muchachos, ahí sí, que les vaya bien. En todo caso, ¿a qué hora les toca jugar a ustedes? Hola, 11 creo. Mujeres a las 11. Ustedes juegan al Coliseo de Chimbo, si, según mal no me informaron. Entonces ustedes juegan en el Coliseo que es juntito al campus de la universidad ahí en Chimbo. A nosotros sí mañana nos toca dirigirnos no sé a dónde, pero ya, ya nos organizaremos en ese sentido. Recomendaciones, por favor, comportaránse bien, ¿sí? Son actos deportivos. Creo que ya me han de entender a lo que me refiero. Ya, entonces, tomar este tipo de cuestiones al momento de desarrollar las actividades para que no exista ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Bueno, entonces, muy bien. Perfecto, muchachos. En ese sentido, ya está todo debidamente realizado para el día de mañana. Creo que ya está todo claro. Y de igual manera, ustedes ya se han de quedar directamente para la minga del día viernes, que ahí también creo que nos debemos de volver a encontrar por ahí. Dime, Jennifer Barragán. Abogado, disculpe que le moleste. Ayer yo le había escrito por lo que el día domingo no pude dar el test por lo que estaba en el hospital, entonces me dijo que le avise en clase. A ver, de una vez podemos tener que. Ahorita vas a dar. Eh, eh, Solo vas a rendir tú, ¿sí? Para que quede claro. Es un ley que me visto, ¿verdad? Es el test 10 el que no rendiste. Sí, el 10, abogado. Con 10. Dime, Alison Guayanay. Sí, una preguntita. En el caso de mañana, ¿cómo será la toma de asistencia y esa No, situación? pues ya el día de mañana yo ya les pongo a todos de lista. Es imposible en ese sentido estar conectados para el desarrollo de clases. Sí debemos estar en otro tipo de actividades, entonces de esa manera, en ese caso en particular, yo como les digo, ahí sí van a tener asistencia. A excepción de obviamente la persona que está retirada, ¿no? Entonces, Ya, ese sí es un particular que les dejo en claro para que no existan dudas. ok, gracias. A ver. Y 55. Perfecto. Ya me estoy mareando yo mismo en la configuración. A ver, ese sería 10. Perfecto. Una cuestión que les aclaro, muchachos. Le voy a tomar, le habilito la plataforma a la señorita porque me mandó el certificado médico por si acaso. Sí, para que luego no existan dudas o quejas. Se te va a abrir la plataforma a las 10:50. ¿Sí? Ya. Entonces, en ese particular, tu caso de forma puntual ya queda totalmente subsanado. ¿Sí? Muy bien.
En este sentido, muchachos, nosotros vamos a observar dentro de la presente semana, ¿sí?, lo que nos compete y lo que concierne a temas que ya sabemos que están debidamente vinculados y que son elementales dentro de su preparación en la carrera y en la asignatura de introducción a la criminalística. Baja la mano, no vandalizo. Ya, entonces, el día de hoy, de forma muy puntual, nosotros vamos a observar lo que nos concierne en relación a los objetivos de la investigación criminal y a las características de la misma, ¿sí? Recuerden que nosotros ya en la clase anterior, en las clases de la semana anterior, estábamos observando qué es en sí la investigación criminal, ¿no es cierto? Resultando importantísimo que ustedes tengan un conocimiento y un entendimiento absoluto sobre él, porque en sí, en esta investigación criminal, ustedes van a desplegar sus conocimientos, su preparación, los aprendizajes, las técnicas, ¿sí?, que forman parte en este sentido del ámbito de la criminalística de una forma mucho más práctica, ¿sí? Por ello mismo, ustedes deben tomar y tener en consideración todos estos puntos. Y como les he dicho, muchachos, no se limiten simplemente a leer, porque a veces no contamos con la comprensión lectora necesaria y para ello mismo están las clases, ¿verdad?, en las cuales nosotros vamos a absolver cualquier tipo de duda que llegue a presentarse, ¿sí? Tomando en consideración todas estas circunstancias, estos factores, vamos a seguir observando estos temas que nos acogen y que nos interesan de sobremanera por todo lo antes manifestado, ¿sí? Así que, una vez más, vamos a continuar observando estos temas. Ustedes se dan cuenta, están totalmente conectados, concatenados de forma articulada, de forma coherente, de forma lógica, de forma racional, para que no exista ningún tipo de incomprensión y de igual forma para que ustedes en lo posterior puedan seguir asimilando y puedan seguir obteniendo conocimientos o incluso, una vez más, como les digo, comprendiendo. ¿Por qué? Porque si ustedes no entienden todo lo que estamos observando, ¿creen que van a poder obtener o asimilar conocimientos posteriores mucho más técnicos o profundos? Obviamente no, ¿verdad? Entonces, siempre nosotros tengamos en cuenta estos puntos y estos factores de manera muy bien, muchachos. Tomando en consideración todos estos puntos, vamos a realizar la revisión de los temas que nos competen esta semana. Muy bien, muchachos, entonces, en el sentido en el que se ha realizado el preámbulo correspondiente, el día de hoy también vamos a tocar temas importantes de los cuales ustedes deben tener una comprensión en relación a la asignatura. Como les he manifestado de forma reiterada, en sí la misma carrera, ¿sí? Ya es de su conocimiento que aquí ustedes van a adquirir la información, la preparación, las bases sólidas, ¿para qué? Para que en lo posterior puedan seguir desarrollando estos conocimientos, estas habilidades, ¿sí?, dentro de las competencias futuras que les corresponden en este sentido. Dentro del contenido, como se les informó, nosotros vamos a observar en las clases de la presente semana los objetivos de la investigación. Objetivos que deben tener ustedes claros, objetivos que ustedes deben tener de forma precisa, identificados, que incluso ustedes en lo posterior van a tener que alcanzarlos. ¿Por qué? Porque en este caso, al hablar de objetivos, estamos hablando de los propósitos, de las metas que requerimos para que podamos en ese sentido llegar a desarrollar una investigación criminal efectiva, una investigación criminal adecuada, ¿sí? Y de forma muy puntual también de manera técnica, que para ello
requieren ustedes de este tipo de aprendizajes que en lo posterior van a repercutir de forma elemental dentro de su desenvolvimiento. ¿Sí? Entonces vamos a hablar sobre estos objetivos que vamos a perseguir dentro del ámbito de la investigación criminal. Como de igual manera vamos a observar las características, ¿sí?, que forman parte de la investigación criminal al momento de llegar a desarrollarla o aplicarla en ese sentido. ¿Sí? Resultando también importante que ustedes tengan un conocimiento bastante profundo en estos tópicos particulares, ¿sí? Ya que como pudimos observar en las clases de la semana anterior, esta investigación criminal es el medio en el cual ustedes se van a desplegar y van a aplicar todos estos conocimientos de una manera adecuada, correcta, técnica y efectiva científica, por el mismo hecho de todo lo que contiene forma parte de, ¿sí? Y que a su vez serán los medios, los canales, los docentes para llegar a descubrir la verdad. En relación a un caso en particular, en este sentido estamos hablando del presunto cometimiento de un delito y de igual forma en la determinación de varios factores, agentes químicos, agentes mecánicos, elementos del lugar de los hechos, la identificación de la víctima, ¿sí? La estructuración, el desarrollo en sí, incluso hasta de los mismos hechos. Y también tomar en consideración uno de los factores más importantes, que es la determinación de responsabilidades, ¿sí? Es decir, quién fue el actor o quién fue la persona que llegó a perpetrar de alguna forma un reconocimiento, ¿sí? ¿Quién fue el implicado en este caso en desarrollar o adecuar su conducta a una, valga la redundancia, una conducta debidamente establecida en nuestro ordenamiento penal, o el Código Orgánico Integral Penal? Si están revisando y el COIR, eran revisando, ¿sí? Porque, como les dije, ustedes ya se han de haber percatado, ¿no?, que dentro del COIR, ya en el establecimiento de delitos de conductas típicas, ¿sí?, existen lo que les manifestaba los verbos rectores, ¿no? Tienen que hacer ciertas condiciones que deben desarrollar de forma obligatoria. ¿Para qué? Para establecer que haya existido ese cometimiento de un delito. ¿Qué es lo que vamos a lograr con las clases de la presente semana? Los objetivos de la investigación criminal son esenciales dentro de los procesos judiciales penales, ya que son los que recaban los elementos de convicción para investigar los presuntos cometimientos de delitos, conductas y hechos o acciones que se encuentran reguladas. En nuestro caso en particular, por la normativa interna ecuatoriana, ¿sí?, siendo parte activa dentro del sistema de administración. Importante que ya conocemos, ¿no?, que estos objetivos de la investigación criminal son los medios en los cuales, a través de los cuales nosotros vamos a alcanzar este tipo de propósitos, este tipo de metas, de forma directa, ¿sí? Ya hemos hablado de la importancia de la investigación criminal dentro de los procesos judiciales penales, ¿no? ¿Sí? Que en este sentido van a ser estos conducentes para que tengamos la convicción, ¿sí?, para recabar los elementos que formaron parte, en este sentido, del cometimiento de un presunto delito en particular. Por ello mismo, yo les había dicho, es importante que ustedes revisen el Código Orgánico Integral Penal. ¿Para qué? Para que puedan observar cuáles son las conductas, ¿sí?, cuáles son los hechos o acciones punibles que se encuentran determinados y se establecen en calidad de delitos. ¿Por qué? Porque si no encontramos tipicidad, muchachos, ¿qué quiere decir? Si yo no encuentro una conducta, ¿sí?,
que se encuentre incluida dentro del Código Orgánico Integral Penal, si yo la desarrollo, incurro en ello, ¿es un delito? Obviamente no, pues muchachos, sí, por eso mismo este tipo de normas se encuentran debidamente prescritas y preestablecidas. No, no están, si no se encuentra establecida o dentro de alguno de los delitos constantes del Código Orgánico Integral Penal, algún comportamiento, alguna acción, alguna conducta, no es un delito, ¿sí? Por eso resulta importante que ustedes ya tengan un conocimiento y se vayan familiarizando de manera mucho más profunda con el Código Orgánico Integral Penal. Porque ahí van a encontrar estas conductas determinadas establecidas como delitos, ¿sí? Por ello es importante conocer esta normativa interna que nos acoge en este sentido a nosotros, ¿no es cierto? Que es la normativa penal ecuatoriana. ¿Por qué? Porque si hay una conducta que se establecía tal vez en un código penal extranjero, si no forma parte de ese cuerpo legal en el Ecuador, no es delito, ¿sí? Eso debemos tomarlo en consideración. Y de igual forma, teniendo muy claro que el ámbito criminalista, ¿sí? La investigación criminal, la función de los peritos, forma parte del sistema de administración penitenciaria, que es un elemento auxiliar en este caso del mismo. Por todo lo que hemos visto, e incluso por lo que la labor de ustedes en calidad de criminalística va a ser el aporte, ¿sí? Para que se pueda llegar a, de forma razonada, motivada, resolver las causas, ¿verdad? Entonces, debemos tomar en consideración siempre eso. Vamos a observar los objetivos de la investigación criminal desarrollados por algunos autores para que ustedes lo tengan claro, ¿no? Y que puedan precisar cada una de ellas. Dentro de los objetivos de la investigación criminal, ¿sí? Debemos tomar en consideración que estos objetivos son los siguientes, e incluso nosotros nos encontrado bastantes cosas. Investigar los hechos consignados en denuncia o querella. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a tener que investigar de forma puntual y específica los hechos que forman parte del contenido de esta denuncia. ¿Sí? Ustedes van a tener que investigar todos los hechos, las acciones, las conductas del delito que se llega a establecer dentro de estos medios de instaurar, en este caso, un proceso judicial, como son en el ámbito penal, ¿sí? De forma particular, como son denuncia o querella. Por eso aquí hablamos de denuncias. El primer punto, muchachos, para que ustedes tengan una comprensión general, ¿sí? Cuando estamos hablando de denuncias, estamos hablando del ámbito penal, ¿sí? Vamos a ver qué tan pilas y tan conocedores son un poco en este sentido. En el ámbito civil, ¿cómo se denomina esto? El planteamiento de alguna acción. En el ámbito civil son las demandas, muchachos, ¿sí? Cuando ustedes escuchen demanda, estamos hablando del ámbito civil. Sí, es un pequeño tip para que lo tengan en cuenta. Por eso nosotros, cuando hablamos del ámbito penal, estamos hablando de denuncia, ¿sí? Que corresponde a la acción pública, y de querella cuando estamos hablando de acciones particulares, ¿sí? O privadas en este caso. Entonces, este tipo de cuestiones para que las tengan en consideración. Determinar si se ha cometido o no un hecho punible tipificado en las normas penales. Justamente lo que les acababa de mencionar, ¿se acuerdan? Si una conducta, si un hecho, si una acción no se encuentra debidamente tipificado, ¿qué quiere decir esto? Que se encuentre agregado, que forme parte del cuerpo legal penal, no puede considerarse un delito, ¿sí?
Si ya forma parte o está integrado dentro de esta estructura de ordenamiento penal interno, ahí sí estamos hablando de hechos punibles, ¿cierto? Que obviamente deberán ser sancionados al momento de determinarse responsabilidades. Entonces, esto es lo que ustedes van a tener que evidenciar. Si es que conforme los elementos, indicios, evidencias que ustedes llegan a recabar, ¿sí? En este sentido, determinar si se cometió o no un hecho considerado como delictivo, ¿sí? Como delito. Recolectar y conservar las pruebas intangibles, por lo tanto, las tangibles le competen al criminal. ¿Sí? En este sentido, nosotros también debemos tener en cuenta que dentro de la investigación criminal se van a recolectar estas evidencias, ¿no? Que van a servir en este caso ¿para qué? Para que sean valoradas también en el momento, ¿verdad? Pero aquí debemos tener en cuenta dos consideraciones muy puntuales, ¿sí? Esto ya corresponde incluso ya a la investigación de manera mucho más amplia, porque nosotros como hemos podido observar las pruebas físicas, ¿sí? Los elementos, en este caso, estructurados, que tienen una consistencia, que tienen una forma, que tienen un cuerpo, ¿sí? Esas son las que le corresponden decir de forma puntual al criminalista. ¿Por qué? Porque a través de la investigación, el desarrollo de pruebas, evidencias, experimentos desarrollados en ellos, van a obtener ya como criminalistas los resultados que permitirán en este sentido sustentar un criterio, los resultados e incluso emitir conclusiones. Identificar con base en los análisis de resultados técnicos, científicos y de las diligencias judiciales a los responsables del hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que justo lo que les manifestaba, a través de la recolección, en primer lugar, de este tipo de evidencias, de indicios, de la experimentación, del análisis en las diversas disciplinas que forman parte del ámbito de la criminalística y de varias diligencias, ya incluso judiciales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Testimonios, ¿sí? Versiones, documentos o cualquier otra diligencia que nos haya permitido a nosotros sustentar, en este caso, la investigación criminal, vamos a determinar de manera motivada. ¿Qué quiere decir motivado? ¿A qué se refiere alguna cuestión que es motivada? Que ya se encuentra debidamente sustentada, ¿no es cierto? Que ya existen fundamentos de rigor para determinar en este sentido a quiénes, a los responsables del cometimiento de un delito en este caso, ¿sí? Por ende, es importante que nosotros tengamos muy en cuenta este tipo de factores en relación a los objetivos de la investigación criminal. Junto con la autoridad competente, propender a la captura de delincuentes, personas comprometidas en el delito. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en este caso, dentro de la investigación criminal, el criminalista, obviamente, desde su punto de participación auxiliar, va a ser el sustento para que se pueda en lo posterior, ya de forma sustentada, motivada, fundamentada, capturar a estos responsables, ¿sí? A estas personas que tal vez en algún sentido, en algún grado de participación, formaron parte del cometimiento de un delito, ¿sí? Otro factor y otro objetivo elemental de la investigación. Aportar pruebas y participar en todas las etapas del proceso penal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes en ese sentido, muchachos, también van a tener que sustentar ya dentro del proceso judicial
lo que han llegado a resolver, los resultados que han llegado a obtener, las conclusiones a las que han llegado cada uno de ustedes dentro del proceso investigativo, ¿sí? Por eso, en primer lugar, ustedes van a aportar las pruebas y de igual manera van a tener que sustentar ante la autoridad competente el cómo, por qué, ¿sí? Y de qué manera llegaron ustedes a obtener esos resultados y esas conclusiones de forma puntual que van a servir como sustento para la autoridad judicial. Recuperar los bienes sustraídos y ocupar aquellos en que haya una flagrante comisión de un hecho punible o como resultado del desarrollo investigativo que adelante en compañía de la autoridad judicial competente. ¿Sí? De igual forma, nosotros dentro de la investigación criminal vamos a tener que ir descubriendo, ¿no? ¿Sí? Recuperando, como lo establece aquí, todos estos elementos que formaron parte dentro del cometimiento de un delito. Incluso estos elementos sobre los cuales se llegó a perpetrar el cometimiento de un delito. A eso se refiere con esto de bienes sustraídos, ¿no? Que también es del propósito dentro de la investigación criminal, es decir, recuperar este tipo de bienes que forman parte del cometimiento de un delito de manera muy explícita. ¿Sí? Este planteamiento de objetivos de la investigación criminal son desarrollados en este caso por López. ¿Sí? Características de la investigación criminal. ¿Qué características forman parte o se presentan dentro de la investigación criminal? Dentro de la investigación criminal nosotros vamos a encontrar características como la continuidad. ¿Sí? ¿Qué es la investigación criminal? Es un proceso concatenado. ¿Qué quiere decir esto? Conexión, ¿no es cierto? Congruencia, hilaje de actividades que están en interrelación con los diversos aspectos que afectan al problema. Por investigar, permitiendo que el investigador logre sus propósitos conocidos, como el esclarecimiento del delito, captura del autor o autores y el descubrimiento de la verdad, sin olvidar la criminalística. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente cuando hablamos dentro de características de continuidad, estamos hablando de esta congruencia que tienen todas las acciones, de hechos, escenarios en los cuales se llegó a perpetrar un delito, ¿sí? Teniendo como propósito esclarecer, ¿sí? Y que en lo posterior, las personas que adecuaron o que incurrieron en este tipo de conductas puedan llegar a qué? A ser sancionadas, ¿sí? Conforme amerite, dependiendo del caso, ¿sí? Entonces, aquí debemos ser muy objetivos por el mismo hecho de que siempre debemos tener en cuenta a la criminalística, ¿sí? Y aquí nosotros no estamos hablando netamente de meras suposiciones e incluso, como yo les he dicho, la labor que ustedes llegan a ocupar es importantísima por el hecho de que tienen que manejarse de manera objetiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me entienden ustedes por objetivo en este sentido? A ver, hoy sí creo que han estado medio dormidos. ¿Por qué deberemos ser objetivos en este sentido? A ver, Alison. Porque hay que mencionar directamente lo que es sin determinar como así criterios propios. Bueno, estás muy cercano. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser imparciales. ¿Sí o no? Y ahí sí como nos manifiesta Alison, basarnos netamente a los elementos de convicción obtenidos, a los resultados y a las conclusiones a las cuales hemos llegado a través de ¿qué? Ya de la experimentación, ¿verdad? Es decir, yo no puedo estar ni a favor de la víctima ni del procesado.
¿sí? En ese caso, por eso mismo recuerden que yo les he dicho de forma sustentada y reiterada que ustedes pueden llegar a dejar libre a un delincuente o pueden llegar a meter preso a una persona inocente, ¿sí? Entonces, por ello mismo, ustedes tienen que ser objetivos imparciales, basarse netamente a estos datos que contienen la criminalidad, que ya no estamos hablando netamente de criterios volátiles o efímeros que no tengan relevancia, ¿sí? La metódica, esto es importantísimo en su caso, muchachos. La investigación criminal, por ser un proceso, es planeada, no es errática. El investigador criminal sabe lo que busca, cómo encontrarlo y a dónde recurrir para confrontar hipótesis. ¿Qué tienen que hacer? ¿A qué se refiere esto? A los métodos, ¿no es cierto? A las técnicas, a los procedimientos que ustedes ya llegan a establecer en calidad de profesionales en esta área y en este ámbito. Por ello, resulta importante que nosotros tengamos en consideración todos estos factores, ¿sí? Debemos tener en cuenta cómo hacerlo, qué hacer, ¿verdad? Incluso nosotros ya habíamos estado observando cuáles son estos pasos, cuáles son estos procedimientos, tanto en la criminalística de campo como en la de laboratorio, ¿no es cierto? Y que esto nos va a permitir ya de manera sustentada confrontar los planteamientos iniciales que podemos habernos llegado a desarrollar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que cuando nosotros recién iniciamos una investigación criminal, nosotros hacemos tal vez planteamientos o proposiciones de los supuestos que pudieron llegar a darse, ¿verdad? Cuando hablamos ya de confrontar, obviamente vamos a realizar una valoración entre lo que habíamos propuesto y en lo que se ha llegado a obtener a través de los resultados, pero a través de qué, ¿sí? Explicativo causal. La investigación criminal permitirá a quién, dónde, cuándo, cómo, por qué y para qué se perpetró el delito y con qué medios nos estaremos acercando a la verdad de los hechos. ¿Qué nos permite establecer esta característica explicativo causal? Que es nosotros vamos a explicar todas las razones, todos los entornos, todos los medios que en primer lugar llegaron a desarrollar el quién, el dónde, cuándo, cómo, por qué, ¿sí? Y para qué se llegó a perpetrar este delito. En este sentido, vamos a explicar las causas que formaron parte de la comisión de este, ¿sí? Entonces nosotros debemos llegar a explicar de forma más cercana, más precisa, ¿sí? Lo más cercano a la verdad, el porqué de los hechos, el porqué de estos sucesos, el porqué de estas circunstancias y de estas acciones y conductas y de incluso de quién, ¿sí? La previsión. Ninguna actividad, fase o proceso de la investigación criminal puede realizarse sin previsión, pero sin la previsión y el planeamiento, para así obtener en forma certera los resultados deseados y esbozados en el proceso investigativo. Cuanto más completa y exacta sea la investigación, más cerca se estará de la solución a este problema, ¿sí? Muchachos, aquí debemos tener en consideración un factor importante, perdón, aquí es sin provisión, sin la previsión, perdón. Aquí un error tipográfico mío, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta, como nosotros ya hemos observado y hemos analizado, ¿sí? Nosotros tenemos pasos, planteamientos y procedimientos debidamente preestablecidos, ¿verdad?
¿sí? Que debemos cumplir. Por eso nosotros debemos prever, debemos planificar, debemos organizar de manera articulada nuestro accionar dentro de esta investigación, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso incluso nos permite a nosotros tener de manera sistemática la articulación de toda la información que hemos recabado para que los datos obtenidos sean certeros, ¿sí? Que sean debidamente, que sean certeros, que sean implacables, que sean convincentes, ¿sí? Y que hayan sido demostrados. Pero ¿cómo nosotros podemos llegar a obtener este tipo de resultados? A través de la organización, del planeamiento y de la previsión, del cumplimiento estricto de este tipo de planificaciones, ¿sí? Que por ello resulta importantísimo que lo tengamos en consideración, ¿sí? La organización, que tiene mucha relación con lo antes manifestado. La investigación criminal es una secuencia de pasos sistematizados que, con base en un orden lógico, metodológico y ordenado, permiten al investigador y al criminalista conducir su mente a la consecución de los fines deseados. ¿Qué quiere decir esto? Que de igual manera como la característica anterior, debemos tener en cuenta esta secuencia, este orden, este sistema, ¿sí? De estos métodos, de estas técnicas que debemos desarrollar para alcanzar los resultados o los fines, objetivos deseados en relación a ello. Lo legal, una característica legal. La investigación criminal, por ser conducida por un funcionario perteneciente al organismo de Estado, en este sentido, al juez, que es un ámbito, un representante, una autoridad competente legal, y tener competencia para ello, así como para estar encauzada dentro de la normativa vigente, es legal y se enmarca siempre con la norma constitucional penal. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes incluso deben tener y tomar en cuenta parámetros legales dentro del cumplimiento de sus funciones, ¿sí? Ustedes deben tener en consideración, en este sentido, a toda la norma que forma parte tanto de los procedimientos como de la determinación y tipificación de los delitos dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal, como lo es el Código Orgánico Integral Penal. Por ello mismo, ustedes deben estar totalmente familiarizados y conectados con la normativa vigente, ¿sí? Con la normativa que nos acoge en este caso dentro del desarrollo de la investigación. La actividad analítica sintética, importantísima. La investigación criminal es una incesante actividad de análisis y síntesis continua. Es decir, la descomposición de un problema en sus elementos que integran. El análisis de esos elementos que por inducción e inferencia se recomponen e interrelacionan para formular conclusiones menores y a partir de ellas por el mismo proceso de inferencia para traer conclusiones lógicas y con base en realidades. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que nosotros incluso podemos llegar a desarticular ciertos elementos que forman parte de esta investigación criminal, de individualizarlo, por decirlo así, ya, individualizar este tipo de elementos para que, dependiendo de la disciplina que requieran, puedan ser debidamente analizados, ¿sí? Y que puedan establecerse, en este caso, de forma interrelacionada, con todos los elementos que forman parte de este panorama y de este escenario. ¿Para qué? Para ya formular conclusiones, ¿sí? Para establecer conclusiones lógicas ya con base en la realidad de los hechos que forman parte del cometimiento o la perpetración de este. ¿Sí? Entonces, aquí la actividad analítica
sintética es un factor y una de las características más importantes de esto. Es importante tener presente que la omisión que asegura la prueba disponible o la inexactitud de la investigación y si sobreviene un proceso puede ocurrir como consecuencia de un extravío de investigación. Por el mismo hecho, en pocas palabras, ¿quién me da un resumen de esta última idea establecida aquí? Vamos a ver si están pillos. En palabras simples, precisas y directas. Y muchachos, si ustedes omiten, a ver, Naidelín, Se puede decir que si se va a, digamos que en la manera de omitir las pruebas, se puede llegar a tener unas evidencias incorrectas al momento, por ejemplo, de no delimitar el lugar en donde se fue delito, entonces se da unas evidencias incorrectas. ya bueno, en ese sentido, sí, no, a ver, Helen. Que en caso donde se omitan pruebas o se recopilen las pruebas en forma incorrecta, están en todo el derecho de hacer que la prueba no tenga validez. Bueno, obviamente en ese sentido, sí, pero, verán, cuando hablamos de omisión, no solamente estamos hablando de las pruebas, sino también de los procedimientos, ¿sí? Porque ahí en total concordancia y coherencia de lo que manifestó Neidelín, si yo no sigo los pasos, aplico las técnicas, los procedimientos o estrategias, ¿para qué? Para el desarrollo de la investigación criminal. También puedo caer en omisión, ¿no es cierto? Si yo llego a realizar una experimentación sobre algún elemento, indicio o evidencia de manera descuidada, ¿sí? Sin tomar en consideración todos estos puntos, una vez más, técnicas, procedimientos, pasos a seguir, también estoy incurriendo en omisión. Y como les he dicho, en este sentido, nosotros podemos llegar a ¿qué? A causar un fallo desviado y totalmente contrario a la realidad y a la verdad, ¿sí? Que incluso, muchachos, si ustedes llegan a incurrir en este tipo de acciones, pueden ser sancionados. E incluso, ustedes pueden llegar a ser considerados vinculados dentro de un cometimiento de delito, dependiendo obviamente de las circunstancias, ¿verdad? ¿Sí? Que es un factor que deben tomarlo y tenerlo en consideración. Sin más, señoritas, señores, vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. Ha sido un verdadero gusto y un placer haber compartido con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.